Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Y hoy tenemos un tema nuevo, y comenzamos un tema nuevo. Vamos a hablar de los distintos numerales del diario de Santa Faustina que hablan sobre la tentación. La tentación, y sobre todo aprendemos de Sor Faustina cómo actúa la tentación y cómo despejar la tentación, cómo ayudarnos y fortalecernos, porque en esta vida siempre todos somos tentados de distintas maneras, en distintas etapas, y de alguna manera siempre Dios nos va a dar la gracia para resistir. Y las tentaciones están en nuestra vida por un plan. Hay un plan salvador, providencial, por atrás de las tentaciones, si Jesús mismo fue tentado, ¿no? En el desierto, recordemos, ¿no? Bueno, entonces Sor Faustina también, y a la luz de su diario espiritual, vamos a ir aprendiendo cómo actúan las tentaciones y cómo resistirlas. Numeral 77. 77. Escribe Sor Faustina. Mi mente estaba extrañamente oscurecida. Ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor a Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios, pero veía toda mi impotencia. A veces durante la Santa Misa luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor, y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que con el estado en que te encuentras, no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho, es una señal de que Dios te ama inmensamente y que confía en ti porque te visita con estas pruebas. No obstante, estas palabras no me consolaron. Me parecía que no se referían en nada a mí. Luego venían otros pensamientos. ¿Para qué empeñarme en las virtudes y en buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. Este es el numeral 77, está dentro de los primeros del diario espiritual de Santa Faustina, entre aquellos numerales donde Sor Faustina escribe la larga y agonizante prueba espiritual que debió vivir mucho tiempo, tanto en su noviciado como posteriormente, incluso la noche oscura que llegó a vivir Sor Faustina. Este numeral es apenas un botón de muestra de aquella noche oscura que vivió Sor Faustina, tan jovencita, propio de un alma que estaba llamada a una gran santidad y a una gran misión. En tan pocos años de edad llevó adelante una tremenda situación. Bueno, vamos a extraer de este numeral algunas enseñanzas. Vamos sobre todo a comentar la primera parte. Este numeral lo vamos a comentar Dios mediante en 3 partes, como para sacarle toda su riqueza. En la primera parte, Santa Faustina escribe:
mi mente estaba extrañamente oscurecida. Esto tiene que ver con la noche oscura, de la cual vivieron tantos santos, una noche oscura del alma, que no tiene mucho que ver con los sentimientos, es más bien a nivel espiritual, es justamente una prueba donde Dios mismo aparenta no estar, es una apariencia, pero que se siente como si fuera un abandono. De hecho, Jesús en la cruz, sus últimas palabras, porque Él ha transitado esto mismo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando aquel salmo del Antiguo Testamento, donde aquel que carga con los pecados del mundo experimenta el peor de los dolores, que es el estar y parecer estar apartado de Dios. Y para Cristo, su Padre, que lo era todo, sentía su lejanía justamente porque Él cargaba con los pecados del mundo, recibía las consecuencias de los pecados. Entonces siempre la noche oscura del alma ha sido algo que ha transitado en la vida de los grandes santos, porque ha sido el modo con el cual los ha unido perfectamente a la pasión de Cristo, y una pasión que es redentora. Esta noche oscura de Sor Faustina y tantos santos los hacía más unidos a Cristo y por lo tanto más capaces de comunicar la gracia de la redención. Así Sor Faustina, y tan joven, tan joven. Ninguna verdad me parecía clara. Algo que tiene la noche oscura es eso. Parece que cuando uno reza el credo, como si estuviera comiendo telgopor, o cuando uno hace meditaciones que generalmente elevan el alma, parece que está en medio de una aridez, como cuando uno muerde una manzana árida, que no le causa ningún gusto, pero que uno lo tiene que comer para no desperdiciar alimento. Bueno, esto, si bien Sor Faustina lo recibe a nivel espiritual, no deja a cada uno de nosotros a darnos una enseñanza, ¿no? Porque puede haber personas que tengan la noche oscura del alma, sí, sin duda, pero también nosotros tenemos que ir espiritualizándonos, ir desterrando. Muchas veces confundimos la noche oscura con el hoy me siento mal, ¿no? O no me llega la oración. O cuántas veces decimos no voy a misa porque no la siento, o rezo cuando la siento, o voy a misa cuando la siento. Entonces pareciera que no sentimos nada de nuestra fe, y algunos se atreven a llamarlo noche oscura, ¿no? Pero es justamente eso, es algo sensorial, es algo sensitivo, y que cuando uno por ahí pierde ese gusto, nos desesperamos y abandonamos y tiramos la chancleta, como decimos acá en la Argentina. Pero ustedes imagínense, ¿no? Un niño que está aprendiendo a caminar, ¿no? Y por supuesto que hace el padre y la madre, lo llevan de sus bracitos, lo hacen caminar, pero el padre va sosteniendo al niño que inicia sus primeros pasos. Bueno, por supuesto el niño hacer eso y estar en los brazos del padre y de la madre es lo mismo, porque siguen sus brazos en él. Ahora, justamente el padre y madre saben que tiene que aprender a caminar. Entonces en algún momento sueltan al niño para que empiece él solo a estabilizarse y a caminar, ¿no? Y muchas veces pasa que el niño, primero miedo, terror, porque ya los brazos de la mamá y el papá no están. Y parece que me está haciendo un daño, un mal, me ha abandonado. Y muchas veces lloran y se ven en una situación de abandono. Y sin embargo, por atrás siempre está la providencia de un Dios que cuida y tiene un plan más grande, ¿no? Y a veces el niño, por supuesto, aprendiendo a caminar, se cae, se golpea, se lastima y puede llegar a pensar cómo me abandonaste justo cuando te estaba necesitando, ¿no? Siempre Dios está al cuidado. Y en definitiva, todas estas situaciones que tengamos nosotros de aridez espiritual o de dejar de sentir las cosas, no tenemos que tener miedo. Justamente es Dios que nos está enseñando a caminar, porque muchas veces por atrás del que me gusta la oración, me gusta la misa, y ya no me gusta la oración, no rezo, ya no me gusta la misa, no voy, o ya no lo siento como antes. Entonces, porque estamos esclavos de nuestros sentidos. Estamos como los niños que todavía no saben caminar.
Entonces, el Señor, por supuesto, que quiere que nosotros progresemos en la vida espiritual, y en la vida espiritual no podemos estar siempre atados y esclavizados a los gustos. Seguir por atrás de los gustos, porque por atrás de los gustos nos seguimos a nosotros y no los seguimos a Él. Entonces, esas son las que podemos llamar aquellas pequeñas dificultades en la vida interior, en la vida espiritual, que son más comunes. Por ahí no es tan común entre nosotros la noche oscura del alma, pero sí está. Y tenemos que aprender, como Sor Faustina, que por más duras que sean, Dios tiene siempre una providencia, ¿no? Y siempre somos probados y nunca vamos a ser probados más allá de la gracia que Dios nos va a dar para vencer la prueba, para salir airosos, para cumplir aquello que Dios planea providencialmente como un buen Padre, que nosotros consigamos luego de la prueba. Y nunca hay que temer, siempre hay que saber que es un Padre que nos está cuidando. Y sigue escribiendo Sor Faustina en esta primera parte del numeral 77 que comentamos. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Ni un solo sentimiento de amor. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor a Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Muchas veces en la vida interior, en la vida espiritual, pasa que en lo que se llama la etapa iluminativa, ¿no? Uno siente como los goces, las luces, las alegrías que da la fe, la alegría de rezar el rosario, de leer la palabra de Dios, de participar en nuestra fe, por ahí en los primeros tiempos de nuestra conversión o nuestro mayor acercamiento, o cuando uno se da cuenta, aceptamos de Dios la gracia y empezamos a acercarnos a Dios. Bueno, esa luz, esa fuerza, esa emoción inicial, por providencia de Dios, tiende a disminuir, porque eso es sensible, eso es algo exterior, y Dios tiene y nos va dando las herramientas más profundas para crecer, no ya en lo emocional, sino en lo espiritual. Es como cuando uno prende el fuego en un hogar, pongamos los argentinos que nos encanta preparar asados y hay que preparar fuego, o en una casa donde hace frío hay que poner el fuego. Tenemos las leñas grandes, las leñas medianas y tenemos las leñas chiquititas, o aquellas que nosotros aquí llamamos las pajitas o las piñas, que se prenden con un fósforo. Entonces prendemos el fósforo hace un fuego y con ese fuego prendemos las pajitas, las piñas se encienden de inmediato, todo así bien fuerte, ¿no? ¿Pero para qué está la piña, las pajitas, el fósforo? Para el fuego inicial, que parece rutilante, brioso, poderoso, porque llena todo de fuego, pero de repente se va apagando, fácilmente se va apagando. ¿Por qué? Porque la misión de ese fuego que parecía tan fogoso, valga la redundancia, era para prender las leñas medianas, y las leñas medianas para prender el tronco más grande. Pero si nosotros queremos hacer el fuego solamente con pajitas chiquitas y leñas chiquitas, claro, se prende un rato, está un rato y nos alegra y después se apaga. Si no hay tronco grande, si no llega a calar la espiritualidad. Entonces vivimos de lo sensible, que son las pajitas, las piñas, ese fuego inicial que dura poco tiempo, y no tenemos verdaderos propósitos, o nuestra fe no llega a calar hondo en nuestra espiritualidad, pues nuestra espiritualidad depende más que de los sentidos, de la decisión, de una voluntad que quiere vivir ligada a Dios, arraigada en Él, enamorada de Él, ¿no? Entonces, no tengamos miedo que se apague ese fuego inicial, tengamos miedo de no prender las leñas medianas y las leñas grandes, los troncos medianos, los troncos grandes. Ese es el verdadero fervor que había en Sor Faustina, en los santos, en todo aquel que quiera la vida espiritual, tiene que velar por encender esos troncos del compromiso, de la práctica constante, la perseverancia, el fervor, que es un diálogo interior pese a la no sensación. Aunque me parece que no estás, escribe Santa Faustina en varios numerales, aunque me parece que no estás, sin embargo he puesto mi confianza en ti. La parte sensible le dice no está,
Pero la fe es la decisión que dice, Él ha dicho que está, está. Él ha dicho que me escucha, me escucha. Él me ha dicho que me ama, Él me ama. Entonces, eso significa apostar por Él y no por lo que uno siente. Eso ya es encender los troncos medianos y los troncos más grandes de la vida espiritual. Así que si hay estas pequeñas, con minúsculas, noches oscuras, simplemente de los sentidos, sentimentales o emotivas, demos gracias a Dios. No busquemos tanto en nuestras liturgias, en nuestra oración, el gozo sentimental, el estar bailando, aplaudiendo, saltando, cosas que ni siquiera están prescritas por la liturgia. Por lo tanto, no hay que hacer nada que no esté previsto por la liturgia, que es la liturgia de la Iglesia, no nuestra, ni siquiera del cura, sino que es de la Iglesia, custodiada por la Iglesia. Porque esta cosa, más bien, es como el fuego ese pequeñito, motiva cosas de afuera y nos quedamos con los de afuera. Mientras que el silencio, la perseverancia, la oración en común, solemne, la música verdaderamente sagrada, está llamada justamente a encender los troncos más grandes. Y eso es lo que tenemos que alimentar en nosotros, ¿no? Bueno, y continúa para terminar, Sor Faustina, y terminar esta charla de espiritualidad. Escribe así: sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios, pero veía toda mi impotencia. Dentro de esta noche oscura de Sor Faustina, empieza a sentir el hambre y el anhelo de Dios. Empieza como esa pequeña luz, esa pequeña chispa, claro. A veces nos acostumbramos a lo que tenemos, a lo que sabemos de Dios, a lo que rezamos en nuestras prácticas, pero por ahí Dios quiere que progresemos, que crezcamos, que conozcamos más. Pasa como un joven, ¿no? En la facultad o en la secundaria, que le gusta aprender, le gusta leer, pero de repente va a la clase y el profesor le enseña una cosa de la que él no sabía nada. Entonces él pensaba que sabía mucho, pero de repente el profesor le enseña una cosa que lo deja pensando que no sabe nada. Entonces, esta dificultad de Sor Faustina, esta noche oscura del alma, en definitiva era para despertar en ella el mayor hambre, anhelo, y en el fondo deseos de Dios. Tenemos ese hambre, ese anhelo, ese deseo de Dios. Queremos cada día crecer más en el conocimiento y el amor de Dios. Si no tenemos eso, es que nuestra espiritualidad puede estar muy pobre, o la hemos arrinconado y le hemos dicho a Dios: no, yo con lo que está ya no más. No me moleste más, Señor. No quiero crecer más. ¿Qué niño le dice eso a su padre, no? ¿Qué niño le dice eso a su padre? Entonces, vamos en la próxima charla de espiritualidad a seguir profundizando este muy hermoso y profundo numeral 77 que nos habla de la tentación y cómo vencer la tentación. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Post